Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos un mes más al webinar de Hawk. Ya vamos por el séptimo del año y ya sabéis lo que pensamos en este tipo de sesiones, que es nuestra ocasión para contaros sin filtro lo que vemos, qué está ocurriendo en el mercado de las tecnológicas cotizadas, pero también de escuchar lo que vosotros queréis preguntar. Así que ahí tenéis el chat para hacer preguntas abierto y al final, como siempre, abordaremos cualquier cuestión. Como habitualmente, hemos preparado una agenda que tenemos en pantalla, donde empezaremos con el habitual apartado de macro y de geopolítica. Nico nos contará qué impacto tienen sobre todo la guerra de Irán y la Fed, que son los dos variables probablemente mayores a tener en cuenta, aunque nos centremos siempre en tecnológicas, como sabéis. Y nos contará el performance de Isatis en el mes de junio, donde estamos muy contentos de haber cerrado con un 31% de revalorización desde el 1 de enero. eh, y bueno, pues siguiendo el mercado con toda la volatilidad que conlleva, dadas las noticias que se van produciendo. A continuación, yo os hablaré de las dos noticias que hemos destacado del mes, que son la de la escasez de memorias, porque probablemente son el exponente de lo que el mercado, cuando se pone nervioso y últimamente pasa un día sí y un día no, eh, son las memorias, como digo, el mayor exponente del miedo a la ciclicidad de de este crecimiento fuerte que hay en inversión. La otra noticia es la novedad de Meta queriendo ser una nube. Después entraremos en ello. Y Pepe nos hará un resumen de lo que vemos de tendencias mirando hacia el futuro, lo que llamamos luces largas y luces cortas, para al final dar paso al apartado habitual de preguntas y respuestas que, como os decía, iremos recopilando en el chat de Zoom y abordaremos a medida que nos las planteéis. Bueno, empezamos entonces ya con la agenda. El disclaimer habitual, que paso rápido, lo que habéis visto es esto, es que la información que vamos a contaros es elaboración propia sobre datos públicos y no constituye recomendación de inversión. Para cualquier consulta tenéis nuestro correo info@hwk.es. Pues sin más, Nico, cuéntanos qué ha pasado en macro y en geopolítica. Muy bien, pues como ya viene siendo habitual, en los webinars empezamos dando unas pinceladas sobre el tema, sobre la cuestión de Irán. El 17 de junio, al final, después de muchas idas y venidas, efectivamente se firmaba ese memorando de entendimiento que hemos puesto ahí, que se podría llamar también de desentendimiento. Ahora vamos a ver por qué. Y bueno, principalmente era un memorando que lo que hacía era poner fin a las hostilidades y plantear un periodo de 60 días para negociar lo importante, ¿no? Fundamentalmente, como hemos explicado en otros webinars, el tema del uranio, que es el tema que estaba más enquistado. Lo interesante de este memorando es que permitía abrir el estrecho de Hormuz y es un poco lo que hemos querido analizar. Y como veis ahí en el gráfico de la derecha en amarillo, efectivamente hay una reapertura, pero en ningún caso se podía o se puede hablar de normalización. Es cierto que si veis las barras de color gris, que son los tránsitos de barcos diarios, pues sí que se puede ver que hay un repunte con respecto a antes del memorando, donde prácticamente no había actividad, pero en ningún caso hablamos de una actividad normalizada. Se ve muy bien también en la media móvil en azul de 7 días, comparada con la media móvil en amarillo, que es la misma, pero hace un año, y se puede ver cómo todavía está lejos de la normalización, aunque efectivamente se observa un cierto repunte, pero como ponemos ahí, estamos hablando de un tercio aproximadamente del tráfico normal. No solo eso, sino que cuando se cumplan los 60 días, Irán ya está amenazando con que va a poner tarifas, ¿no? Con lo cual no podemos hablar de una reapertura estructural del estrecho. Y bueno, Irán está utilizando este recurso del estrecho sistemáticamente como palanca negociadora, amenazando, cerrándolo retóricamente en varias ocasiones, etcétera. Un acuerdo, este memorando, que ya avisábamos de que era frágil, y es frágil por un punto, por un problema táctico y por un problema estructural. El problema táctico
y lo que quizás ha elevado más recientemente las tensiones es el conflicto del Líbano con Israel, y el problema estructural, el que hemos comentado ya otras veces del uranio, donde sí que vimos algunos avances. Irán se mostraba proclive se comprometía a no construir bombas nucleares y a diluir el uranio que había enriquecido hasta ahora, el stock de uranio enriquecido, pero donde seguían chocando era a futuro la posibilidad o no de seguir enriqueciendo uranio, que Irán no quería renunciar, y Estados Unidos tenía una posición maximalista en este sentido. Eh, y como ponemos ahí, estaba funcionando este memorando pues regular, pero bueno, había una cierta estabilidad diplomática. Y ayer, pues, este contexto diplomático se terminó de romper con estas declaraciones de Trump, de que para él el acuerdo estaba roto después de atribuir a Irán unos ataques en el estrecho a buques, y decía que volvía a bombardear. Sin embargo, era un poco ambiguo y dejaba la puerta abierta a la conversación. O sea, el memorando se ha acabado, pero la conversación no, ¿no? Lo cual nos da una idea de que Trump pues también quizá pues se le acaba un poco el tiempo con respecto a esas mid-year elections en noviembre, y pues también tiene que seguir abriendo puertas. Y un poco como conclusión, pues el mercado pasó de descontar un shock a descontar costes de fricción, casi normalización. Pero como hemos visto en episodios como el de ayer, si esto descarrila, pues el mercado puede volver a un episodio de risk-off y a cotizar una prima geopolítica que, en cuanto vimos el memorando, vimos que en el petróleo prácticamente cayó a cero porque volvía a niveles de preguerra, ¿no? Pero pues es cierto que si se acumulan este tipo de episodios, pues podría dar razones a una Reserva Federal que se ha mostrado especialmente proclive a subir los tipos, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si pasamos de diapositiva. Sí, aquí, bueno, un poco lo más interesante que nos ha parecido del mes, y que quizás es más estructural que coyuntural, es que hemos visto la primera presentación, la primera reunión de Kevin Walsh como presidente de la Reserva Federal, y que desde luego que ha dejado muchas notas. En primer lugar, vamos hacia una Fed que hemos puesto ahí sin GPS, sin brújula, que no va a querer revelar muchos datos o dar mucha guía sobre el futuro. Y también a una Fed, en contra de lo que a lo mejor podía pensarse por ser un nominado de Donald Trump, a una Fed más hawkish, más proclive a subir los tipos. Ahí veíamos cómo bueno, la Fed elevaba la previsión de inflación. Ayer, cuando se conocieron las minutas de la Fed, pues volvía a salir el tema de la preocupación de la inflación como punto central. Un mensaje bastante duro, que sonó duro en los mercados cuando dijo que la inflación es una elección, que esto, bueno, lo que viene a sostener es una tesis radical de la inflación como fenómeno monetario, ¿no? Y no como fenómeno real, en el sentido de que, bueno, ni siquiera contempla que un shock de oferta temporal pueda generar inflación, ¿no? Considera que la inflación es una elección del Banco Central y que siempre la puede parar. Y en este sentido, pues es un mensaje muy antiinflacionista, que sorprende porque el mercado esperaba un Wars más dovish, ¿no? En principio había sido nominado para intentar bajar los tipos. El tema que comentábamos antes de que elimina el forward guidance va hacia un comunicado mucho más corto, con menos palabras, sin lenguaje prospectivo, sin hablar sobre el futuro. Se habla de que incluso podría eliminar el SEP, que es este informe resumen de proyecciones económicas, y donde está incluido el famoso dot plot, este diagrama de puntos, donde cada gobernador cada miembro de la Fed pone un punto cada año donde cree que van a estar, el nivel en el que cree que van a estar los tipos de interés, y de ahí luego con la mediana es lo que nos da las expectativas de tipos de la Fed. Pues se habla de que podría llegar a eliminarlo incluso, y de hecho él predicó con el ejemplo y en el dot plot no quiso poner su punto. O sea que está bastante comprometido con esta ausencia de guidance a futuro. Hablando ya del dot plot de esa reunión, que todavía existe, lógicamente, pues vimos cómo se daba la vuelta. Si en marzo, que es verdad que ya estaba un poco anticuado el dato,
estaba más previsto se inclinaba más hacia recortes de tipos. En este caso vimos cómo se inclina ya hacia subidas de tipos, con la mitad de miembros viendo al menos una subida, incluso seis de ellos hablando de dos alzas. En este sentido, el mercado está más en una subida, está descontando solo una subida, aunque es verdad que desde ayer, episodio geopolítico más minutas de la Fed, ha adelantado la subida, perdón, y ahora la prevé en septiembre en lugar de octubre como anteriormente. A la derecha hemos querido poner esa quote que hemos puesto también en la carta mensual de Alan Greenspan, ex gobernador de la Reserva Federal, no solo por su fallecimiento el pasado mes de junio, sino también porque viene muy a colación de esta nueva política que quiere hacer Kevin Walsh, ¿no? Alan Greenspan con esta famosa frase decía algo así como, bueno, si te he parecido demasiado claro es que no me has entendido, ¿no? O es que me has malinterpretado. Y pues es esa ambigüedad constructiva, ¿no? Que se ha llamado, que Kevin Walsh recupera como política de la Fed y pues nos parece muy curioso, ¿no? Que justamente en el fallecimiento de Alan Greenspan veamos ese giro de la Fed con Kevin Walsh al frente. Y bueno, destacar simplemente en el recuadro de abajo a la izquierda, como un poco como conclusión en mercado, evidentemente vamos hacia una Fed que va a aportar menos visibilidad y más hockeys, pues evidentemente pues podemos tener algo más de volatilidad en tipos de interés, podemos tener un suelo un poco más alto en la tasa de descuento que en el margen puede, digamos, ofrecer una menor protección de múltiplos de valoración, sobre todo cuando hablamos de empresas de mucha duración, ¿no? Con menos visibilidad de flujos de caja o con flujos de caja más lejanos, pero evidentemente no invalida la tesis, hay que ir siempre compañía a compañía y esto pone aún más en valor, digamos, la capacidad de hacer stock picking y de mirar compañía a compañía para ver cuáles pueden ser las ganadoras. Si pasamos a la siguiente. Sí, ahí podemos ver el performance a cierre de ayer, que está en el 21,2%. Como comentaba Juan, cerramos el mes en el 31%. Pero es cierto que pues esta volatilidad reciente pues ha hecho que caiga un poquito en estas semanas. Pero bueno, confiamos en que cuando que empiezan ahora ya las publicaciones de resultados y se vuelvan a mostrar sólidos los fundamentales, pues poder volver a esas rentabilidades cercanas al 30 que ya hemos tocado un par de veces en lo que va de año. Muchas gracias, Nico. Bueno, con este repaso hemos tocado lo que es macro geopolítica, un poco el contexto en el que se mueve la tecnología, pero si vamos a la tecnología, la verdad es que estaban ocurriendo muchas cosas. Eh, los hiperescaladores están un poco atascados, la propia Nvidia y Broadcom están bastante planas este año, cada una por sus motivos. Y nosotros hemos querido destacar aquí el subsector de memorias, que como decía antes, es ese subsector que está, bueno, que ha subido en términos de precios en las empresas que cotizan de una manera increíble, multiplicando por 3 o por 5 dentro del año, algunas de ellas, y que son un poco ese canario en la mina que ve el mercado de esa sensación de aquí puede haber una burbuja, que llevamos con ella, no sé, yo por lo menos recuerdo 2 años, ¿no? Que persistentemente nos preguntan, cuando alguien se interesa por inversión en tecnología, si no pensamos que hay una burbuja y esto está a punto de explotar, bueno, pues memorias es lo que probablemente simboliza mejor el miedo a la ciclicidad, porque siempre han sido muy cíclicas y de repente cuando viene el COVID y hacen falta más dispositivos móviles, más ordenadores, la economía se digitaliza porque estamos encerrados, las memorias se disparan. Cuando aquello pasa, rápidamente colapsan. Entonces, esto ha ocurrido recurrentemente en el mundo de las memorias, y nos parecía interesante traer esta página donde contamos dos de las noticias que ha habido en el mes, un poco para ilustrar cómo vemos la dinámica que
hacia la que estamos yendo, ¿no? ¿Qué es lo que se ha comunicado por parte de Micron? Los resultados del trimestre, que ahora entro en ellos, y luego el anuncio de un plan nacional de semiconductores para IA por parte del gobierno de Corea. Y ambas noticias son complementarias. Unas hablan de muy corto plazo, de dónde estamos ahora, y la otra habla de muy largo plazo, 10 o más años. Empecemos por Micron, que ha anunciado un trimestre récord. Bueno, que quizá hay que leer dos veces las cifras para creérselas, ¿no? Pero ha anunciado 41,5 billones de ingresos en el segundo trimestre del año, que es más de 4 veces superior a los ingresos del mismo periodo del año pasado. O sea, multiplica por más de 4 sus ventas. Con un margen bruto récord del 85%. Y esto que es muy espectacular, eh, se complementa con una noticia que a nosotros nos parece parte de lo que han anunciado, nos parece que es muy simbólico, ¿no? Porque todo el mundo está muy inquieto, los que siguen mucho el sector tecnológico y en particular memorias, con lo que está ocurriendo con los precios. Recuerdo que a lo mejor alguno de los que nos escucháis, habéis oído a Tim Cook, el CEO de Apple, decir: esto es inasumible, voy a tener que subir los precios de los iPads y de los Macs un 20%, y lo hizo hace unos días pues de la noche a la mañana, ¿no? Y el motivo es exclusivamente el incremento del coste de las memorias. Entonces, bueno, esto está detrás de estos resultados espectaculares de Micron, que no son mucho menos espectaculares o mucho más que los de Hynix o Samsung, que son el triopolio. Pero que anuncia también Micron una cosa interesante, porque esta presión casi social, ahora lo veremos, están subiendo demasiado los precios de las memorias, va de la mano de este cambio de modelo de negocio que detallamos aquí, ¿no? Esos 100 billion de contratos, de acuerdos estratégicos con clientes, en concreto 16 acuerdos han anunciado, a 5 años, incancelables. ¿Y esto por qué surge? Pues porque la propia Micron, igual que los otros dos del triopolio, saben que no les conviene ir a un modelo cíclico como el que ya han vivido antes, y que cuando la demanda modere, que no parece el momento ahora, pues no quieren que aquello colapse, y quieren que haya más suavidad en el modo en que se crece. Esto lleva a estos acuerdos a 5 años que agarran el precio de las memorias, lo preacuerdan para un periodo tan largo como 5 años, aunque también trae una cosa muy interesante, y es que los clientes prefinancian a Micron en todo ese CAPEX, en toda esa inversión a largo plazo que tiene que hacer, y de los 100 billion, 18, que es más o menos como un año por anticipado, se cobra en el momento de acordar ese contrato, que es una dinámica también distinta, inversa a la que tenía el capital circulante, el working capital, en el sector históricamente, donde vendían y después cobraban. Bueno, pues aquí venden y antes de entregar esos 5 años, cobran un año más o menos por adelantado. Eh, lo que anuncian, como digo, es subidas de precios, como vemos aquí, del 60% en las DRAM y del 85% contra el trimestre anterior. O sea, más 60% en la misma memoria DRAM o la misma memoria NAND, 60 y 85% de incremento de precio contra el trimestre anterior, sobre la misma, en el sentido de que los bits que están incluidos son los mismos, o sea, 32 gigas de memoria, 128, lo que sea, tienen un incremento de precio tan grande como este que vemos aquí. Por tanto, el incremento que están haciendo es de precio porque no pueden dar mucho más volumen, porque las fábricas están a tope, y están a tope para los próximos 2, 3 años. Desde este punto de vista, cabría preguntar si hay un techo en precios. Estos SCAs fijan el techo al precio del mercado actual. Eh, y el propio CEO de Micron dice que va a haber una moderación significativa en el ritmo de subidas, porque efectivamente parece insostenible. Pero nosotros vemos aquí dos ángulos. Uno, los volúmenes, a medida que se liberen o que se pongan en marcha más fábricas, irán subiendo, porque hay una demanda insaciable. Y por otro lado, estos tipos de acuerdos a 5 años ayudan a que no haya colapsos
como los anteriores ciclos y a que haya márgenes brutos sostenidos, probablemente por encima del pico de márgenes brutos de los ciclos pasados. Ese 62% que vemos ahí es probablemente un suelo de los márgenes brutos, de manera que aunque la demanda modere, no prevemos que caiga de golpe el beneficio. Incluso ha sido negativo en algún año recientemente, sino que se sostenga más porque haya una moderación en el comportamiento gracias a estos acuerdos a 5 años y a este acompañamiento de los que venden memorias de una manera que no va a poder seguir siendo igual. Ese multiplicar por 4 los ingresos, en parte es básicamente la misma multiplicación del precio hace un año, ese 60% del trimestre anterior. O sea, son crecimientos muy abultados que con los mismos bits no van a ser sostenibles, pero que está entrando en una zona, digamos, un poco más sana de evolución. Eso en cuanto a los resultados de Micron. En cuanto al Plan Nacional de Semiconductores del Gobierno de Corea, recordemos también que hemos visto noticias como una casi huelga en Samsung porque los trabajadores pedían más salarios porque los beneficios de Samsung están siendo muy abultados, ¿no? Están siendo meteóricos, tanto en Samsung como en Hynix como en Micron. Y entonces ha habido pues, un conato de huelga. El gobierno también intervenía en todo este proceso y decía, estoy considerando poner una especie de dividendo específico, de tasa específica a los beneficios de Hynix o de Samsung, que son empresas coreanas, para compartir con la sociedad este comportamiento anómalo en cuanto a positivo, ¿no? Todo eso configura este telón de fondo de que el gobierno ha lanzado este plan nacional de inversión, pero que lo ponemos al lado de Micron porque Micron explica el corto plazo dónde estamos. Hay escasez clarísima y va a seguir habiéndola de aquí probablemente hasta cerca del final de esta década, cerca de 2030, porque las nuevas fábricas que se están poniendo en marcha hasta el año que viene no empiezan a fabricar, hasta 2028 no empiezan a estar a plena producción, dependiendo de qué tipo de memorias. Y todo esto que contamos del Plan Nacional Coreano, de verdad, como ahí explicamos, el gobierno, bueno, hay un poco confusión en las cifras, por eso hemos querido traerlo para intentar ayudar a aclarar. De verdad lo que se anuncia como nuevo son 580 billones de dólares o billion dólares, eh, porque billion es miles de millones, eh, eh, que anuncian como CAPEX nuevo, pero que no va a hacer el gobierno. Lo que va a hacer el gobierno es facilitar que se vaya más rápido, esta aceleración de los permisos para que en lugar de irse a ciclos de aprobación de nuevas fábricas que en condiciones normales hubieran llevado 20 años desde ahora, pues ahora esperan que lleven como 10 años y que ayude a multiplicar por dos la capacidad de fabricar memorias a partir de 5 años desde ahora. Esto, pongamos en contexto, a nivel mundial hay 18 fábricas de memorias, de las cuales 12 están en Corea y están además en una distancia como Madrid-Toledo, todas juntas. Están así de concentradas, ¿no? Lo que son las fábricas de Hynix y Samsung. Bueno, pues este acuerdo, este plan del gobierno, anuncia 4 nuevas fábricas, 2 para Hynix, 2 para Samsung, que financiarán el sector privado, fundamentalmente también las propias dos empresas, y una nueva fábrica de Samsung para packaging de HBM. El resto de lo que se ha anunciado, que es el típico titular que les gusta a los políticos, es más amplio, es más dinero, pero realmente la novedad es esto que estamos contando aquí. Eh, Esto desatasca el cuello de botella que están teniendo las memorias y hace que colapsen. Bueno, pues como estamos describiendo, todo esto hasta mediados de 2030 no va a tener efecto ninguno, porque lo que ya estaba anunciado, que va a tener impacto a 2 años vista, eh, ya lo conocíamos, ¿no? El riesgo incremental que introduce no es 2027-28, es qué ocurre de aquí a 10 años, pero probablemente ayuda a esa moderación de la ciclicidad de las memorias. Lo único cercano que hay, de hecho, es el packaging, la fábrica de packaging, que es a 2 años, y que cuando lo miras, probablemente en realidad añade leña al fuego, porque añade capacidad de convertir memorias en HBMs, las DRAM,
y pone más tensión en las DRAM. Las HBM son otra forma de empaquetar DRAM, y la tensión mayoritaria por la que Tim Cook se pone de los nervios y sube precios en los iPads y los Mac, es por las DRAM. Y es el eco que está teniendo el sector en otros en fabricantes de coches, por las memorias que llevan los coches o tantos otros productos de electrónica, ¿no? En definitiva, Micron lo que nos anuncia es la escasez sigue ahí y estamos intentando moderar para que no haya un cambio cíclico de colapso, y el plan del gobierno coreano es un arreglo a 10 años vista. De momento, nada más cambia. Por tanto, nosotros, dentro de lo que están siendo los días volátiles del sector, seguimos viendo que las memorias tienen demanda robusta y no hay alternativa. Aunque se moderen los ritmos a los que en el último año. Si pasamos a la siguiente página, la otra noticia relevante del mes que hemos destacado es el anuncio de Meta de ponerse a ser un hiperescalador de computación de inteligencia artificial, es decir, competir con los tres grandes, en principio, que son Azure, Microsoft, AWS, Amazon y Google, con Google Cloud Platform, pero sobre todo probablemente competir con las neonubes y con Oracle. A nosotros nos sorprendió la lectura del mercado el día que se anuncia, hace ahora creo que una semana y pico. Sí que se premió a Meta con ese 10% de subida porque abre una nueva línea de negocio, pero hubo una corrección en general en el mercado. Se empezó a tener miedo de que si Meta vende computación como los hiperscalers, a lo mejor es porque para ella misma no la está usando. Y entonces resulta que a lo mejor no hay tanta escasez que está provocando este calentón que algunos interpretan, ¿no? Pero esto a nosotros nos parece que es en gran parte incompatible. Si de verdad sobra cómputo, el nuevo negocio en el que se mete Meta, pues no sería tan valioso, ¿no? Nosotros no lo leemos así, no lo leímos así, creemos que el devenir del mercado en los siguientes días nos va dando la razón. Meta ha hecho mucha inversión, mucho CAPEX en infraestructura para inteligencia artificial, mucho lo ha puesto en valor para sus propios ingresos, esta publicidad digital de Instagram, de Facebook, etcétera. Pero lo que vemos es que lo que ha hecho es copiar. De hecho, algún artículo que hemos visto por ahí habla de que la financiera de Meta abre los ojos cuando ve el deal que anuncia SpaceX con Anthropic y después con Google. Y dice, si es que es una fiesta que nos estamos perdiendo y la tenemos a mano. Eh, o sea, nosotros tenemos esa lectura, y hay indicios, como destacamos aquí, que contradicen que a Meta le sobre cómputo. Por un lado, ha contratado más de 5 gigavatios para desarrollar de fábricas de IA solo en 2026. Si tienes exceso de computación, no alquilas fuera, no desarrollas más, frenas, ¿no? Por otro lado, una noticia que también pasó un poco desapercibida cuando se anuncia esto de Meta es que días antes Google había puesto límites a la cantidad de cómputo que Meta le podía comprar. Meta le estaba comprando, le sigue comprando cómputo de GPUs a Google. Bueno, pues Google no es Meta la que abandona, que podía haber abandonado el pedir a Google ese alquiler de GPUs. Es Google el que dice, prefiero venderlo a otro comprador, ¿no? Después de que Meta solicitara más. De hecho, Google está vendiendo a SpaceX, que ese fue el segundo acuerdo que SpaceX en el entorno de sus fechas con el IPO anunció. Y luego lo jugoso del pricing, que es entre 2,6 y 4 veces la tarifa estándar de un NeoCloud, de un CoreWeave, de un Nebius, que es lo que anuncia SpaceX con Anthropic. Esto claramente es evidencia de escasez. Hay insuficiente GPU, y quizá nosotros interpretamos así, por eso entra Meta, y además Meta, que no hizo camino como hiperescalador en nube, en infraestructura nube tradicional. Ahí Amazon ganó la partida, Azure siguió bastante de cerca y Google no lo hizo mal. Meta tiene la oportunidad real de, junto con los tres que he citado, pero también con SpaceX, de ser una de las 5 grandes nubes de IA a futuro, ¿no? Eh, en definitiva, vemos que no nos parecen evidencias de escasez, eh, sino que nos parecen evidencias de escasez y que no son de holgura, y que no es de que Meta haya hecho capes que no va a utilizar. Creemos que es un gran negocio bueno en el que Meta se mete y no estaba.
Eh, y por tanto, una noticia positiva para Meta. Y sobre todo, como uno de esos indicadores, tenemos, digamos, muchas señales que estamos monitorizando sobre el posible cambio de ciclo y la posible deceleración del crecimiento que sin ninguna duda vemos que va a ocurrir en los próximos años en lo que es infraestructura de IA por monetización progresiva de la inteligencia artificial. Eh, Estas son un poco las dos noticias que hemos destacado del mes. Ahora Pepe nos va a contar esto, con todo esto, hacia dónde estamos yendo. Muy bien. Veis en esta transparencia que arriba pone luces largas. Luces largas no son tan largas. Es como nosotros vemos la situación o el contexto de aquí hacia final de año, digamos 3, 6 meses. Y eso tratando de contestar la pregunta que nos hacen siempre y que nosotros nos hacemos a nosotros mismos varias veces cada día. ¿Hay una burbuja? Pues, digamos, por resumir, nosotros creemos que a largo plazo no hay una burbuja en IA. ¿Cuánto es largo plazo? Pues largo plazo podría ser un semestre o 2, 3 años. Es decir, no se trata del Internet del año 2000, en el que el Nasdaq cae al 90% en 2 años y medio y tarda 5 años más en recuperarse. Es decir, no estamos en esa situación. Es decir, lo que es luces largas las vemos claras, vemos claro el futuro de la IA. Lo cual no quiere decir, y veremos una transparencia de luces cortas, que en la volatilidad que estamos viendo no vaya a seguir. Muy probablemente seguirá y habrá bajadas importantes que pueden durar semanas o incluso algún mes. Probablemente hasta que aparecen noticias duras que confirman que el ciclo de inteligencia artificial está justo empezando. En esta primera transparencia de luces largas, a la izquierda, el cuadro de la izquierda, lo que se ve es que en 4 meses el número de tokens se ha multiplicado por 3.4, pero en Estados Unidos solo por 1.9 y en China por 4.4. Esto es relevante. En primer lugar, ¿qué es un token? Pues un token es la unidad elemental, unidad atómica, por llamarlo de algún modo, en la que se mide el consumo de inteligencia artificial. Hay definiciones mucho más técnicas, pero muy probablemente no tenga sentido que las desglose aquí, que las despiece aquí. Lo mismo que en la nube se facturaba por bytes de almacenamiento o por megabytes de almacenamiento y por ciclos de procesador, por cuánto procesador se consume, en inteligencia artificial se factura por tokens. Un token es el equivalente a una palabra o a una línea de código o a una imagen en función del caso de uso. Lo que vemos es que en 4 meses se ha multiplicado por 3.4 y que la pendiente acelera, más en China que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en China el consumo mayor es en aplicaciones, valga la redundancia, de consumo, particulares o de muy pequeña empresa. En tanto que en US el consumo masivo viene de empresas. En el cuadro 3 ven la adopción empresarial, en el que en este periodo de tiempo Anthropic ha pasado a ChatGPT, a OpenAI, por pocos puntos, por algo más de 2 puntos, y a mucha distancia ya de Google, en lo que son tokens, consumo de tokens de inteligencia artificial. Es decir, las empresas están con los 3 laboratorios frontera, entre los 3 hacen casi el 85% del total, es decir, el resto en laboratorios frontera hacen un 15%, todos los demás,
Por tanto, esos tres son los que dominan, pero fundamentalmente Anthropic. ¿Y por qué? Porque es el que mejor hace el caso de uso dominante, el de la derecha, que es programar. Y programar en formato en que le damos un prompt y él nos genera el código, lo describimos en lenguaje natural, en castellano, y él nos da el programa que lo hace. Pero además, porque progresivamente se está volviendo más inteligente. ¿Qué significa esto? Significa que la IA funciona por redes neuronales, es decir, cómo funcionan las neuronas, por capas de abstracción. Hay una capa elemental que son los hechos simples, los datos que están ocurriendo. A partir de esos datos, las neuronas sacan un nivel de abstracción, de inferencia, y así van progresando. De modo tal que conforme van subiendo en capas de abstracción, probablemente en estos momentos hasta 7 o 10 capas de abstracción, se va sofisticando el razonamiento y el nivel de conclusiones y valor que se aporta. De modo tal que la programación es el caso de uso de mayor extensión, y dentro de la programación en empresas está despegando el mundo de agentes. Nosotros tenemos funcionando en inteligencia artificial sistemas que despliegan más de un centenar de agentes que van trabajando solos 24/7 y por la mañana nos avisan de qué tipo de cosas tenemos que resolver donde él se ha quedado atascado. Una tarea agéntica de este estilo llega a consumir hasta 1000 veces más tokens, o sea, consume más de 1000 veces IA que un chatbot normal. Este crecimiento que hemos visto implica más casos de uso, más autonomía y más sofisticación. Si pasamos a la página siguiente, podemos ver una tendencia clara a la izquierda, que es que el token, esa unidad de consumo, unitariamente se abarata. Pero para los que gestionan la escasez, el valor sube. Es decir, Anthropic puede tener una docena de modelos y el más caro puede costar más de 100 veces por millón de tokens que el más barato. Es decir, los propios dueños de los modelos jerarquizan la sofisticación de los modelos en función de lo que resuelven. Y desde luego, donde hay escasez, aprovechan para incrementar los márgenes. Juan nos ha hablado de la memoria. La memoria sube porque estas memorias de muy alta potencia se utilizan más conforme subes en la capa de razonamiento. La capa séptima maneja también datos de la primera, de modo que conforme subes, sube la necesidad de memoria y la velocidad de potencia, la necesidad de potencia, de energía y también de comunicación. La transferencia de datos entre memorias y procesadores tiene que hacerse de manera mucho más rápida para que la respuesta, la latencia, sea corta. En la infraestructura, en semiconductores, pero también en maquinaria para semiconductores, para fabricación de semiconductores. Y en las fundiciones son recursos escasos, todos ellos son de monopolios a triopolios y aprovechan para quedarse con los márgenes mayores. Los laboratorios frontera, 2 o 3 como máximo, siguen llevando a los laboratorios que se llaman destilados, básicamente los que copian, los chinos y muchos abiertos, se llama destilación. Si están interesados les contamos más en detalle en qué consiste la destilación, pero básicamente es copiar. Lo que ocurre es que no pueden copiar al 100% y tardan entre 3 y 6 meses. Ese es el plazo, el lapso que tienen de ventaja los dos grandes laboratorios frontera y en alguna medida Google, aunque menor. Y ese lapso de tiempo es significativo para aplicaciones críticas.
Pensemos en la guerra o en aplicaciones financieras sofisticadas de las que puede derivarse mucho valor. Y por lo que hemos visto, lo que más valor da es que soltemos una legión de agentes, docenas, centenares, que hagan el trabajo por todos nosotros y solo nos interrumpan cuando necesitan nuestra ayuda o cuando nosotros tenemos que subir un nivel por encima de su nivel de abstracción. Por tanto, desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver con flujos, con datos, con permisos de acceso, por tanto, ciberseguridad, son recursos escasos. Estas son las zonas en las que nosotros creemos que va a estar el valor. Y si vamos a la página siguiente, en esta página lo que vemos son, en la economía del token, el mensaje final, lo que dice abajo, la clave no es solo cuántos tokens se producen. Como vemos, China hace muchos más, sino quién se queda con el margen cuando ese uso se vuelve masivo y cuánto tiempo pueden conservar esta fuerza para marcar precios. Por tanto, lo que hay que monitorizar son lo que hay arriba a la derecha. ¿Qué cuota de mercado tiene cada uno? ¿Qué precios son capaces de cargar y con qué márgenes? Hay que separar lo que es el número de tokens de los casos de uso, que son aquellos que dan esa ventaja competitiva, y hay que buscar las empresas que tienen esa barrera distintiva y esa ventaja competitiva, cuanto más larga, mejor. Si pasamos a la última, transparencia, aquí veis lo que se llaman luces cortas, es decir, lo que les he estado contando es el largo plazo, cosas que están ocurriendo ya, pero todavía no con intensidad, aunque sí están forzando todo lo que son las cadenas físicas de distribución. Ahora mismo la sofisticación ya no solo se consigue por tener mucha más fuerza bruta, mucha más memoria, potencia de proceso o capacidad, también por sofisticar los modelos. De manera que pueden conseguirse en años, probablemente 3 años o algo por el estilo, eficiencias de costes, combinando la parte dura de hardware semiconductores y la parte blanda de algoritmia, del orden de entre 50 y 100 veces más eficientes que en estos momentos. Es decir, habrá lugar al mismo precio para aplicaciones mucho más sofisticadas. Por tanto, creemos que no hay una burbuja como la de Internet. Sí creemos que puede haber volatilidad. ¿Y esto cuándo ocurrirá? Ocurre cuando el mercado se encuentra con un hecho duro. Mañana empieza a cotizar en Estados Unidos un subconjunto, algo menos del 3% del capital de las acciones de Hynix, en un ADR que puede ser suscrito por inversores americanos. Pues bien, está sobresuscrito por 7. Y una diferencia con respecto a SpaceX. En SpaceX la sobresuscripción venía del segmento minorista. Aquí no hay segmento minorista. Todo viene de corporativo. Una parte de la volatilidad viene dada porque el retail, los inversores privados, particulares, están en una cuota de mercado, típicamente están en el 18, en este momento están más en el 25 o 28 que en el 15-18. Es decir, pesan mucho más en mercado y por tanto se mueven mucho más a impulsos y esa volatilidad es achacable en parte a este comportamiento. Lo que vemos como luces cortas son 3 eventos. Uno que tiene que ver con fábricas. Taiwan Semiconductor, en lo que es fabricación de semiconductores de cómputo, los procesadores, es monopolio, o sofisticados para inteligencia artificial. Publica el 16 de julio, el próximo jueves. Y evidentemente lo que dé como guidance de ingresos y guidance de CAPEX, y por un lado
cómo avance en el cuello de botella mayor que hay en estos momentos en infraestructura, que es lo que se llaman COBOS. Como les he dicho, en estos momentos lo que importa es la rapidez de respuesta, la latencia. Y eso se consigue empaquetando en un mismo chip capacidad de cómputo, proceso, muchas capas de memoria y capas de comunicaciones ópticas por láser. Todo esto en un mismo chip. La tecnología de empaquetar esto es el auténtico cuello de botella. Taiwan Semiconductor reparte lo que puede vender cada uno en función de la cuota de producción que le da. Y publica el próximo jueves. ASML, ASML es el monopolio en lo que se llama ultravioleta extremo, que es dibujar sobre una capa de cera que va sobre la oblea de silicio el mapa del semiconductor con una precisión de milésimas de millonésimas de metro. Por darles una imagen gráfica, un rayo láser de los que dibuja aquí, apuntando a la luna desde aquí, le pegaría a una pelota de ping-pong. Esto es un monopolio mundial, es una empresa holandesa, la de mayor capitalización de Europa, es un monopolio y publica el próximo miércoles. Y Google, que es quien más está gastando en CAPEX, los que venden los tokens son básicamente hiperscalers. Ha dicho Juan Neoclouds también, Meta no ahora, pero quizá dentro de una temporada. Y quien más CAPEX está gastando, quien está previendo mayor demanda es Google. Y publica el día 23 de julio. Estos tres son hechos duros y a corto plazo. Señales que hay que monitorizar y que van a mover el mercado a corto. Por tanto, llevamos esas luces largas para confirmar que nuestra idea de que no hay burbuja es cierta y estas luces cortas para poder distinguir lo que es señal de lo que es ruido y aguantar si no hay modificaciones técnicas en lo que son datos duros, si son solo estados de opinión. Y un poco esto es lo que yo les quería contar hoy. Pues muchas gracias, Pepe. Pasamos por fin a la sección de preguntas y respuestas. De hecho, tenemos una pregunta que nos hace Enrique. Riesgos para Taiwan Semiconductor y para la IA por la presión de China, nos dice Enrique. No sé si Bueno, queréis. la presión puede ser de muchos tipos. Puede ser una presión bélica, quizás a lo que te refieres, Enrique. Eso no va a ocurrir. Van a llegar a un acuerdo los chinos y los americanos para ver qué se consigue. La caída de Taiwan Semiconductor sería más dramática para China que para Estados Unidos todavía. Eso no va a ocurrir. Lo cual no implica que no haya cesiones por todas partes. Taiwán está abriendo una gran factoría en Texas, aunque esa factoría llega a un nivel de 7 nanómetros, cuando ellos están en 1,8 en Taiwán. Taiwán también tiene esquemas de colaboración con China. Es decir, China y Estados Unidos tienen interés en no pegarse entre ellos y en desgastar económicamente al resto del mundo en su propio beneficio. No sé si contesto, Enrique. Si no te parece, pues me lo dices y ampliamos. Sí, además, de alguna manera, como bastantes de las empresas de la cadena de valor de semiconductores, esta concretamente yo diría que es como sistémica, ¿no? O sea, no sé si hay manera de cubrirse de que pase algo así. Probablemente es que la probabilidad de ocurrir es muy baja, no le interesa a nadie, como decías, Pepe. Yo creo que por aquí no tenemos más preguntas. Juan Antonio, si tienes algo más, nos dices. Sí, tenemos una más, Juan, que es de las próximas presentaciones de resultados. ¿Qué titular nos gustaría leer y cuál nos haría saltar las alarmas? El más próximo en saltar alarmas es el de Google, porque indica la demanda. En ASML y en Taiwan Semiconductor
digamos, son máquinas físicas que están produciendo a plena potencia. Y los que anuncian las guías y los resultados las conocen, porque la demanda es infinita. Por tanto, son mucho más las noticias sobre CAPEX y nueva fábrica que no se va a materializar. En Google sí. En Google sí puede haber un movimiento de mercado, pero de varios tipos. No creemos que la demanda vaya a ser inferior, especialmente en Google, por lo que estamos viendo de lo inteligentemente que han adoptado la IA mezclada con el search, con la búsqueda. Pero sí porque el incremento de CAPEX haga pensar al mercado sobre una de las debilidades de las que no hemos hablado, que es los hiperscalers ya no se están financiando con su propia generación de caja, se están financiando con deuda privada. Y el mercado de deuda privada puede tensionarse. De hecho, quien está generando dinero son los de semiconductores y factorías, que en parte están financiando este CAPEX, no de Google, pero sí de neoclouds y de compañías nativas de IA. Es decir, todo el sistema está alrededor, pero probablemente el punto que el mercado va a mirar más es la probabilidad de que haya un crunch en crédito privado. ¿Es esto, Juan? Si pienso en lo que me preocupa, estoy alineado con lo que has dicho y quizá hay una noticia que si saliera, creo que es un poco la que más me preocupa y ya hemos visto un poco de eso hace un par de trimestres, hace un par de presentaciones trimestrales, que es la de que el CAPEX va a más, acelera respecto al ritmo estimado, ¿vale? O sea, porque el CAPEX previsto para este año creo que era un 70 y pico por ciento de crecimiento contra el año anterior, y el año que viene es un 52%, o sea que decelera, ¿no? Pero me preocuparía ver que ese 52 pasa a ser más, que intuyo que va a pasar a ser más, mezclado con una deceleración de ingresos de los que están monetizando. O sea, que son temas muy de matiz, ¿no? Pero digamos que CAPEX a más ritmo del que se estima e ingresos a menos ritmo del que se estima. Esa combinación yo creo que es la que más me preocupa que se dé por lo que pueda representar en el mercado. La otra es el faro del sector durante muchos meses, el año pasado, etcétera, ha sido Nvidia, ¿no? Que ahora mismo pues está bastante planilla este año y parte, estábamos comentando hace un rato, Nico y yo, parte de los motivos tiene que ver con que ha sido el dominante cuando la fase era invertir en entrenamiento de los modelos, pero el mercado está intentando aterrizar cuál va a ser la dominancia de Nvidia en la fase en la que estamos entrando, que es la de inferencia, donde la gente pregunta y usa agentes y ya no son tan claves las GPUs y aparecen como más claves las CPUs. Y hay más gente que fabrica CPUs, AMD, Intel, etcétera, o chips específicos para inferencia. Entonces, yo creo que hay un sensor, yo también creo clave en las presentaciones de las próximas semanas, que es el de cómo pinta la dominancia de Nvidia en la fase de inferencia. Yo creo que esas son las dos cosas que a mí particularmente más me preocupan de la evolución, por lo que es sintomatología de que este CAPEX, esta inversión, estos resultados tan espectaculares. Ayer estaba leyendo el S&P 500 en los próximos 12 meses está un PER de 20 o algo por debajo, y eso es inferior a la media histórica con empresas que están creciendo como Micron o como, en fin, todas las tecnológicas, se entiende que estén subiendo los índices y que pueden ir a más. Todo eso es más débil, esa convicción, si ves que Nvidia deja de ser el dominante y si ves que el CAPEX va más y que la monetización va a menos de lo que el mercado espera. Yo eso es un poco lo que más tengo en la cabeza como preocupaciones a vigilar, ¿no? Juan Antonio, ¿más cosas? No tenemos más, Pepe. Me comentaba Juan Antonio que por un chat que tenemos que hay gente que ha levantado la mano. Y creo que es más complicado que demos micro a los participantes
Y por eso hemos optado por hacer preguntas por el chat. También sé que a veces la gente levanta la mano y no es intencional, o sea que puede ser que no sea expresamente querer hablar, ¿no? Pero si nos pasáis notas, los que habéis levantado la mano, de que queríais hablar, en la siguiente sesión de webinar vemos cómo podemos integrarlo, solo para asegurarnos de que de verdad queríais hablar. Y con esto, poco más por hoy. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Volveremos a estar con vosotros, como todos los meses en agosto, contándoos la actualidad y cómo vemos el mercado, qué ha ocurrido y qué creemos que va, hacia dónde creemos que va el mercado. Y agradeceros que nos acompañéis. Gracias y buenas tardes.